Muy buenas tardes, familia. Bendiciones para todos. Qué hermoso poder estar por acá compartiendo con ustedes, los pastores González, en conjunto con el pastor Luis Boscán de la vida de Yeshua en los Evangelios. En esta oportunidad nos encontramos en la porción número 38. Hoy vamos a estar compartiendo con todos ustedes y dando la continuidad al libro de Mateo. En esta oportunidad corresponde estudiar el capítulo 24 y el capítulo 25. Resumo brevemente algunos episodios que vamos a estar viendo en esta tarde. Vamos a estar hablando en relación a las señales del fin y vamos a ver acá algunas preguntas bien claves e interesantes que los discípulos le hacen al Mesías. También vamos a estar viendo en relación a la venida de Yeshua y tal como se titula esta enseñanza, pues la segunda venida de Yeshua. Luego en el capítulo 25 vamos a hablar un poco en relación a la parábola de las 10 vírgenes y también de la parábola de los talentos, y finaliza el capítulo hablando del juicio de las naciones. Así que esto es un breve resumen de lo que vamos a estar compartiendo en esta porción número 38 con ustedes. Así que dicho esto, pues yo les invito a que podamos ubicarnos en el capítulo 24 de Mateo para poder iniciar con esta enseñanza. Y en el capítulo 24 nos enseña la escritura que dice que al salir Yeshua del templo para marcharse, se acercaron sus discípulos a él para mostrarle la edificación del templo. Y dice que él les dijo, es decir, Yeshua les respondió, les dijo a sus discípulos: he aquí, ven todo esto. De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y dice que hablándoles sentado Yeshua en el monte de los olivos, se acercaron sus discípulos para decirle en privado: dinos cuándo acontecerá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Entonces, vemos acá, y primeramente en lo que nos enseña el verso número 2, que dice: y no quedará aquí piedra sobre piedra. Vemos que en Lucas 19:44 también habla en relación a esto, donde dice: y te arrasarán con tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Luego, como vemos a partir del versículo 4, los discípulos le hacen a Yeshua estas tres preguntas bien importantes y bien interesantes. Y vemos que la primera que le hacen es: ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, refiriéndose a la destrucción del templo, lo que él les mencionaba en los versículos anteriores. Luego la segunda pregunta es: ¿cuál será la señal de tu venida? Y quiero mencionarles, para que si usted tiene la oportunidad pueda apuntar, esto lo vemos, o la respuesta a esto lo vemos entre los versículos 29 y 51. Obviamente vamos a estar enseñando y compartiendo esto con ustedes, específicamente esta parte el pastor Luis nos va a estar explicando. Y luego le hacen una tercera pregunta, y es: ¿cuál será la señal del final de la época o del fin del mundo, de acuerdo a la versión que usted tenga? Esta respuesta la encontramos entre el verso 9 y el verso 22 de este capítulo 24. Entonces, la respuesta a esta primera pregunta relacionada con la destrucción del templo, cuando ellos les dice cuándo serán estas cosas, la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 21, entre el verso 20 y verso 24. Y quiero mencionarles lo que dice: y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella salgan de la región, y los que estén en el campo no entren en ella, porque estos son los días de la venganza, para que se cumplan todas las cosas que han sido escritas. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo.
y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Entonces, ya mencionamos y vamos a ir dando respuesta a estas interrogantes de los discípulos. Luego dice en los siguientes versículos, específicamente entre el 4 y el 5 nos habla en relación al engaño de los tiempos finales. Y dice la escritura que contestándoles, Joshua le dijo, cuiden de que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, y engañarán a muchos. Entonces, esta frase describe también las características de toda la época y constituye una advertencia de precaución ante el engaño, especialmente durante los días de la tribulación, cuando aparezca el antimesías. Es clave también entonces lo que vemos acá en estos versículos, donde lo primero que Joshua les dice es, cuídense, es decir, que estén alertas porque van a venir en mi nombre, van a decir muchas cosas y ya vamos a ir desglosando poco a poco lo que dice acá este capítulo 24 y hay que estar alerta ante esto. Luego, entre los versículos del 6 al verso 8, antes de avanzar, les quiero compartir también lo que dice en segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Vemos que lo que nos enseña acá en segunda de Pedro no solo nos habla de falsos profetas, sino de aquellos que van a introducir también falsas doctrinas. Por ende, es sumamente importante que nosotros como pueblo del Eterno, como hijos, en este tiempo, aún con más énfasis, podamos introducirnos en ese estudio de ese diseño original que el Eterno nos ha dejado. Y pues para nadie es un secreto que también en este tiempo surgen muchas críticas y en decir o en hablar de que están judaizando, de que ahora están con las raíces hebreas, de que ahora están con una cosa, están con la otra, cuando esto es lo que abre nuestros ojos, cuando este es el fundamento de la Torá, de la palabra que el Eterno nos ha dejado, y si nosotros no conocemos esto, pues, o aquellos que no conozcan esto, pues lamentablemente van a ser engañados. Seguimos avanzando, como les mencionaba, luego entre el verso 6 al verso 8 nos habla en relación al principio de dolores que anteceden al fin. Dice, entonces escucharán de calamidades, de noticias de guerra, miren que no sean turbados porque es necesario que todo esto acontezca, pero es claro también la escritura que dice, pero no es el fin todavía, es decir, van a ver todas estas cosas, van a ver todas estas señales, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en distintos lugares habrá hambre, plagas y terremotos, pero todas estas cosas serán el principio de dolores. Luego, también entre el verso 9 y 10 habla en relación a que los discípulos van a ser perseguidos y dice, en estos días los entregarán a aflicciones y los matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y unos y otros aborrecerán y se entregarán unos a otros. Vemos también entre el versículo 11 y el verso 13 cómo enseña la palabra que va a aumentar la maldad, porque dice que van a surgir muchos falsos profetas y van a engañar a muchos, dice la escritura. A causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, acá vemos, como dice nuevamente la escritura, de aquellos que se van a levantar, que van a engañar a muchos y que incluso el amor de muchos por causa de esa maldad se van a enfriar, van a estar desorientados, no van a saber identificar si es error o no es error. Luego también a partir de los siguientes versículos, a partir del verso 14 dice, entonces se proclamará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Y
Dice que luego vendrán las señales de la abominación destructora. En el verso 15, por tanto, cuando vean la señal de la abominación destructora de la cual se habló en el profeta Daniel, colocada en el lugar santo, quiero leer lo que dice específicamente en Daniel 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán allí la abominación desoladora. Es importante también mencionar acá en esta parte, porque ya comienza a hablarse un poco en relación a las semanas de Daniel, que no existe una fecha exacta de cuándo va a iniciar la semana de Daniel. Así que el que diga esto, el que dé una fecha exacta, específica, calendario, no está en lo correcto, ya que no hay algo concreto que diga cuál es ese momento específico. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros cuándo esto va a iniciar? Porque el escenario mundial lo va a decir, y por supuesto el RUAC nos va a dar también testimonio de aquello. Así es. Queremos también mencionar con esta enseñanza que obviamente aquí hay muchas extensiones en relación a estas palabras de Yeshua, atadas al libro de Daniel, atadas a Zacarías, atadas al libro de Apocalipsis y de Revelaciones, pero ese no es hoy el 100% el énfasis de la enseñanza, de hacer toda una escatología de los tiempos, o permítanos usar esa palabra. Simplemente mencionar en relación a esto algunas cosas, vamos a estar mencionando, el pastor Luis también nos va a estar mencionando algunas cosas, no es que vamos a hablar todo, ni pretendemos establecer aquí un orden de todas estas cosas, ¿no? Estamos haciendo énfasis en lo que nos dice en el libro de Mateo y también mencionando algunas otras porciones. Más adelante, en una futura enseñanza, vamos a estar haciendo una expansión de esto con también el apóstol Carlos Soto, que va a estar también ampliando algo acerca de esto en su momento determinado. Bien, entonces es importante mencionar acá que quisiera mencionar que cuando dice la abominación desoladora o la abominación destructora, muchos dicen que esto ya pasó, que esto fue con los tiempos de Antíoco Epífanes, pero la verdad es que aquí nos habla de si esto hubiese sucedido, ya entonces el tiempo hubiese acabado, las profecías se hubiesen cumplido, ya Yeshua hubiese venido nuevamente, estuviese sentado en el templo, hubiese reinado, hubiese pasado el milenio. Entonces, no necesariamente tiene que ver con lo sucedido con Antíoco Epífanes, aunque nos da una pauta, un anticipo de lo que verdaderamente va a suceder con esta que se va a sentar. Recordemos que el tercer templo se va a construir, se va a levantar, se va a instaurar nuevamente el sacrificio, y allí es cuando dice que se va a parar ese continuo sacrificio, se va a sentar la abominación desoladora y van a suceder todas estas cosas. ¿Bien? Bien, seguimos entonces y luego dice el verso 21, porque habrá entonces una gran aflicción tal como no la ha habido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a ver. Y esto vemos que en Daniel 12:1 dice que en aquel tiempo también se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el rollo. Luego dice entonces que surgirán falsos ungidos, falsos profetas, realizarán grandes señales para engañar, de ser posible, incluso a los escogidos. Vean que se los he dicho con anticipación, dice la Torá del Eterno. Por eso, si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en la habitación interior, no lo crean, porque así como el relámpago surge del oriente y es visto hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, es clara la Torá, como ya lo mencionaba también mi esposo, quizás estos temas son un poco extensos en este momento, pues no podemos explicar detalladamente todo, sin embargo, tocamos aquellos puntos más relevantes, ¿sí? Para concluir con esta porción y darle paso luego al pastor Luis Boscán, que nos va a estar hablando de esa venida del Mesías. Quiero decirles también que, si bien es cierto lo que menciona acá en relación a los tiempos, pues van a ser tiempos difíciles y nuestro enfoque no tiene que ver con la manifestación
y nuestro enfoque tiene que estar en la manifestación de nuestro Señor, los preparativos para las bodas del Cordero y la antesala para entrar a ese Olam Haba. Es importante que sea más fuerte en nosotros la proyección de parte del Eterno que lo que el enemigo quiera hacer. Así que con esta conclusión de esta primera parte en relación a estas señales y a estas preguntas que formularon los discípulos, le damos el pase al pastor Luis Boscán para que dé continuidad con lo que enseña el capítulo 24. Pastor Luis. Bendiciones, shalom para todos los que están conectados en esta hora. Les bendigo grandemente. Bueno, continuamos con esta hermosa enseñanza del capítulo 24, como ya inició la pastora Leymar y el pastor Gabriel González. Definitivamente, cuando los apóstoles, los talmidín, le hacen la pregunta a Yeshua sobre los tiempos del fin, no se refiere al fin del planeta Tierra. Obviamente se refiere específicamente al fin de la edad presente, que sería en todo caso el Olam Hazé, y el inicio del Olam Haba, la angustia de Jacob, o la semana 70, la 70 de Daniel. En esa semana 70 se describe más o menos lo que estamos hablando aquí. Entonces, antes de continuar, pues quiero, si se puede dar algún aporte, es que cuando dice que cuando veáis, así como lo estaban explicando excelentemente el pastor Gabriel y la pastora Leymar, este versículo es un versículo bastante tremendo, ¿verdad? Porque dice, cuando dice en el 15, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, el que lea entienda. Yo me imagino que los talmidín de Yeshua se habrán quedado con los ojos como dos huevos fritos, como siempre lo digo, porque ya había acontecido un evento que ellos lo consideraron como la abominación desoladora, porque Antíoco Epífanes colocó una cerda en el lugar santo y una estatua de Zeus, que era la abominación desoladora. Entonces, decir ahora que cuando veáis, ellos habrán hecho la pregunta, bueno, cuando veamos que si ya lo vimos, ya sucedió cuando Antíoco Epífanes ya pusieron la cerda, ya pusieron la estatua de Zeus. Entonces, ¿qué se supone que es lo que tenemos que ver? Por eso Yeshua dice, el que lee, entiende. Es decir, necesitaban el entendimiento de que era un anuncio profético y que era una profecía que se cumplía en dos tiempos. Las profecías de Daniel, cuando hablaban del antimesías, eran profecías que se cumplían en dos tiempos. Se cumplieron con Antíoco y se cumplirán con el antimesías. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener muy clara. Recuerde que el antimesías hará lo mismo, como está escrito en Apocalipsis 13. Dice que él colocará una estatua y que la estatua hará matar a todo aquel que no la adore y se le infundirá aliento a la imagen de la bestia. Pero no vamos a meter ahí a profundidad. Vamos a continuar con el 29 que dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra lamentarán entonces y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice Apocalipsis capítulo 1 y hablando específicamente de su manifestación, dice que lo verán quienes le traspasaron. También lo dice Zacarías capítulo 14. Y me verán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por un unigénito. Y le preguntarán, dice la Escritura, ¿qué heridas son esas que tienes en tus manos y en tus pies? A que usted no sabe quién se lo va a preguntar. La casa de Judá. Porque dice que la casa de Judá llorará por él como se llora por un primogénito. Usted se imagina cuando el Señor haga aparición en las nubes, que dice la Escritura que como el relámpago ilumina del oriente a occidente. Dice que así será la manifestación del Hijo del Hombre. Entonces, Zacarías 14 dice que llorarán por él como se llora por un primogénito. Y le preguntarán, ¿qué heridas son esas que tienes en tus manos y en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Responderá Yeshua. Porque los ortodoxos no están esperando que el Mesías que aparezca se aparezca con heridas en sus manos. Y en eso estamos claros. Absolutamente ellos no esperan ninguna marca en él. Por eso es que estaban hasta hace poco, un grupo de estos rabinos ortodoxos estaban tratando de oficializar que un tal Quisquillahu era el Mesías.
Pero por eso ellos no esperan absolutamente que el Mesías venga con heridas en sus manos, porque las heridas son la señal de que se trata no del Jesucristo católico, sino de nuestro Yeshua, el que va a unificar las dos casas. Entonces, ese Yeshua no tiene características romanas, pero tiene marcas de los clavos. Tal vez no en la cruz de Roma, pero sí en la cruz donde él murió por nuestra redención. Nuestro Yeshua, aunque no está, digamos, estigmatizado en el concepto romano para nosotros, él es nuestro Yeshua, nuestro Salvador. No el romano, pero sí es absolutamente nuestro Salvador. Entonces dice, y enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo de los cielos, de un extremo al otro extremo de los cielos. Aquí supuestamente, según alguna teología evangélica, dice que esto es el arrebatamiento, pero absolutamente no está hablando de eso. El Naxal, el Rap, pero no está hablando absolutamente de eso. Cuando se habla, por ejemplo, de la siega, tendríamos que hablar también de la vendimia, porque son dos figuras en las escrituras, sin ahondar tanto en eso, sino decirlo de una forma somera, de una forma rápida. La vendimia es cuando las uvas están maduras y se echan en un lagar. Lagar es una olleta donde se pisan las uvas y el jugo, entonces con el jugo, con el zumo de la uva, se lleva a las barricas para poder fermentarse y convertirse en vino. Pero la vendimia la siega es cuando la mies está madura. Y la mies, que es el trigo, digamos las espigas de trigo, se juntan en unos manojos y se llevan a un granero. Por eso es que Juan el Inmersor dice que él recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El aventador está en su mano, limpiará su era, él recogerá su trigo, pero la paja la quemará. ¿Qué significa aventar? Los granos de trigo tenían que separarse de la paja. Y la única forma de separar el grano de trigo de la paja era aventándolo con un instrumento que es el aventador. El grano de trigo se aventaba junto con la paja y la paja, que era menos pesada, se la llevaba el viento, pero el trigo caía al suelo. Entonces, por eso ellos diferenciaban y distinguían entre la paja y el trigo. Y el Señor va a hacer eso en los tiempos finales. Recuerde que más adelante nos va a enseñar, yo mismo, más adelante el Eterno va a hacer una separación, una diferenciación entre las ovejas y los cabritos. Y esa diferenciación en lo que se llama el juicio de las naciones de las ovejas de los cabritos va a separar a la mano derecha a los hijos, es decir, a las ovejas, y a la izquierda a los cabritos. Entonces los cabritos, hay dos formas de identificación, dos representaciones, dos figuras de estos dos, digámoslo así, de estas dos selecciones. Entonces lo que se entiende por un lado de oveja, se entiende por el otro también del trigo, y lo que se entiende por un lado de paja, se entiende por el otro lado de cabrito. Entonces, paja es igual que cabrito y oveja es igual que el trigo. Son dos figuras de lo mismo, así como cuando Faraón tuvo sueños y soñó primero con ovejas gordas con vacas gordas, perdón, con los 7 años de vacas gordas, y después soñó con las espigas marchitas y las espigas robustas. Era una misma cosa. Es una misma representación, pero en dos diferentes tipos de revelaciones. Entonces, dice, así que de la higuera aprende la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y brota las hojas, saber que el verano está cerca. Se ha dicho que cuando se da esta palabra, tiene que ver con la higuera, que la higuera es una representación de Israel, que en 1948 fue reconocida como nación y se cumplió la profecía de Isaías 66, que dice, nacerá una nación en un día. Recuerden que David Ben Gurión, después del tratado de Balfour, después de que fue reconocido el estatus judío, después de haber sido arrebatado del Imperio Otomano, de los egipcios que venían de los árabes que venían con una hegemonía desde la Edad Media. Recuerde que los árabes venían con una hegemonía y el Imperio Otomano fue hasta el 1920.
o sea, hasta 1900. Todavía estaba el Imperio Otomano gobernando la Tierra Santa, pero después de la declaración de Balfour y después de que los ingleses se metieron en Tierra Santa, entonces eso favoreció mucho la declaración del Estado judío, del Estado de Israel, por, digamos, el gran libertador, el gran héroe de los tiempos presentes de Israel fue David Ben Gurión. Y después de eso vinieron la guerra de los 6 días y hoy en día el Estado de Israel es una superpotencia armamentística y una superpotencia económica también, yo sé de paso. Todo eso después del holocausto y todas las penurias esas que tuvieron que pasar hasta regresar a su tierra. Pero aquí cuando dice, así que de la higuera aprende la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y brota las hojas, sabe que el verano está cerca. Entonces, eso de que las ramas florecieran, se ha dicho, ¿verdad? Que se refiere a Israel floreciendo como nación. Entonces, específicamente este versículo se ha dicho que se refiere es al restablecimiento de Israel y el cumplimiento de la profecía de Isaías 66. Entonces, cuando dice, y enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirá a sus escogidos, en el 31, se me pasó a decir que tiene que ver con la siega. La siega es que el Señor va a juntar a sus escogidos cuando realice el juicio de las naciones. Porque van a haber, según la palabra, 3 tipos de tronos se van a establecer y 3 tipos de juicio. El trono, uno de los tronos que se va a establecer es el bimá del Mesías, que es un juicio de galardones, no es un juicio de muerte. Y se va a establecer para galardonar a los hijos del Eterno. El otro es el trono que se va a establecer para juzgar a las 12 tribus de Israel y para juzgar a las naciones también, que es este que estamos viendo aquí cuando sea en su segunda venida. Y el gran trono blanco, que es ya cuando se va a juzgar a los pecadores de todos los tiempos. No nos metamos tanto allí. Entonces dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Dice que cuando veas a renacer a Israel como nación, sabe que está cerca a las puertas. Lo que pasa es que en la aguja del Señor, esos segunderos no sabemos cuántos años pueden ser. De repente un segundo pueden ser 30, 50, 80 años. De cierto os digo que de ningún modo este linaje pasará hasta que sucedan todas estas cosas. También con esto se ha dicho que supuestamente que la generación que viera renacer Israel como nación, una generación tiene 70 años, y supuestamente pues pasaría esta generación que dura 70 años, no pasaría sin que todas estas cosas sucedieran. Cuente desde 1948 para acá, seguramente ya estamos cumpliendo con eso, así que no se refiere a eso el versículo que está hablando allí. Entonces sigue diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pero acerca del día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró el arca, y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, uno será tomado y otro será dejado. De esto se ha querido decir que supuestamente es el naxal, el arrebatamiento, el rapto, como lo quiera llamar la teología evangélica. Pues no se refiere a eso. Se refiere, como dije antes, a la siega, a juntar, a separar el trigo de la paja, a separar la oveja de los cabritos, es decir, que no estén juntos, sino que estén uno por un lado y el otro por el otro, pero no se refiere al naxal, específicamente, de acuerdo como lo ha dicho la teología evangélica. Pero sabed esto, que si el dueño de la casa hubiere sabido a la hora de la noche, que hora de la noche vendría el ladrón, velaría y no permitía que se horadara a su casa. Por esto vosotros también estáis preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues es el siervo fiel y prudente para que se les dé la comida a su tiempo? Bienaventurado el siervo, o bendito el siervo, que cuando su señor llegue lo haya haciendo así. De cierto Dios que lo pondrá sobre sus bienes. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda, y comenzará a golpear a sus consiervos y come y bebe con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no guarde y a la hora que no conoce, y lo castigará severamente y le señalará su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces fíjate que en esta segunda venida del Señor, que marca el final del Olam Hasei y el inicio del Olam Haba, que es el milenio, el Antiflavó, una de las cosas que va a suceder es la que te leí en un principio, y ya voy a darle el paso al pastor Gabriel, que nos va a hablar de las 10 vírgenes.
Pero dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Usted puede buscar en Joel capítulo 3, específicamente en el versículo 13. Mire lo que dice: mano a la hoz, que la mies está madura. Venid y pisad, que el lagar está lleno. Y rebosa las tinajas, porque su maldad es mucha. Multitudes y multitudes en el valle del juicio. Cercano está el día del Eterno en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas no darán su resplandor. Fíjate que lo que ya te mencioné lo dice Joel capítulo 3, versos 14 y 15. Dice: la mies está madura y las tinajas están llenas. ¿Para qué? Rebosa las tinajas. Venid y pisad el lagar. O sea, si usted me pregunta a mí, ¿qué es la siega y qué es la vendimia? La siega es la separación cuando los ángeles van a separar a los justos de los injustos. Ahí cuando el Señor regrese en su segunda venida. Pero ¿qué es la vendimia? La vendimia es que la Escritura dice que Él va a pisar el lagar en la ira del Dios Todopoderoso. Él pisa las uvas en el gran lagar de la ira del Dios Todopoderoso y la sangre sube hasta los frenos de los caballos. Significa que cuando Yeshua venga en su segunda venida va a pisar a las naciones que vienen al valle de Josafat, que es el valle de la decisión. El valle de Josafat, la última gran guerra, que es la guerra de Armagedón, comienza con los ejércitos juntándose en Armagedón, según lo dice Apocalipsis, por un demonio a manera de rana que va a juntar a los ejércitos. Se va a secar el río Éufrates y van a venir tal vez Corea del Norte, tal vez China, que son los reyes del Oriente, se van a juntar con las naciones en el valle de Armagedón. El valle de Armagedón en la guerra de Armagedón tiene varias etapas, pero en el valle de Josafat es que la luna se oscurecerá y el sol no dará su resplandor. Y va a ocurrir la vendimia. Y tal vez al mismo tiempo la siega, porque Él está regresando. Y por último, te quiero dejar de este pasaje. Por último, antes de pasar al pastor Gabriel, quiero dejar este pasaje para que lo tengas por allí, que es Amós capítulo 8, versículo 9. Dice: en aquel día, dice el Eterno, haré que el sol se ponga al mediodía y se oscurezca la tierra en pleno día. Convertiré vuestras solemnidades en duelo y vuestros cánticos en lamento. ¿Okay? Entonces tenga por ahí esos pasajes de las Escrituras bien atentos y pasamos entonces con el pastor Gabriel. Shalom, shalom, bendiciones para todos. Continuamos entonces con el capítulo 25. Ya aquí entra Yeshua hablando acerca de las 10 doncellas o 10 vírgenes y nos dice, aún en el contexto, aún relacionado a estas palabras acerca de su segunda venida, de cuándo será el día, y está también relacionada a este episodio anterior de esos siervos que su Señor lo dejó encargado esperando a que volviera. Bien, entonces dice que en aquel tiempo el reino del cielo será semejante a 10 vírgenes o a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio. Dice, 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Bien, ellas estaban esperando, 5 eran insensatas y 5 eran prudentes, y de una vez quiero ir mencionando acerca de esto. No tiene que ver con una interpretación que yo le estoy dando personal en relación a su significado, sino lo que nos enseña la misma palabra relacionado a la prudencia, relacionada a las insensatas. Luego dice que estas tenían unas lámparas, pero no tenían aceites. Bien, y las insensatas no tenían aceite en sus lámparas. Y también tenemos que entender a qué se refiere con el aceite, a qué se refiere con las lámparas. Por eso voy a estar mencionando ya inmediatamente con estos versículos. Se refiere a estas 5 doncellas insensatas y 5 prudentes. Entonces, ¿qué nos dice la palabra en relación a la prudencia? Repito, más allá del concepto, la definición que nosotros tengamos o que podamos encontrar en diccionarios, la palabra nos habla de ella, y es el mismo Señor, Yeshua, hablando acerca de ello. En Mateo 7:24 nos dice: cualquiera pues que me oye, que oye estas palabras y las practica, será comparado a un varón prudente. Yeshua enseñando, dando palabra, dando instrucción. Él dice que aquel que tome esa palabra entonces va a ser prudente, que edificó su casa sobre la roca, es decir, sobre el mismo Yeshua, que es la Torá. Aquel que tome su enseñanza va a edificar su vida, su casa en la misma Torá del eterno Dios, en la misma instrucción que es
el mismo Yeshua. En Proverbios 1:7 también nos habla acerca de esto. Nos dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces ya vamos a ir hablando inmediatamente de lo que eran estas insensatas o por qué eran insensatas. Entonces la prudencia es recibir la palabra y ponerla por obra, es practicarla. Ese es el principio de la sabiduría, que es el temor del Eterno. Bien, es caminar alineado a su Torah. Proverbios 10:8 también nos dice, el sabio de corazón acepta los mandamientos. Entonces, una persona prudente que toma la palabra, que construye, edifica su vida en la palabra, es una persona sabia que acepta los mandamientos. Pero el insensato de labios se hunde. Entonces, nuevamente nos habla acerca de lo que significa ser insensato, es decir, es ignorar los mandamientos del Padre, no tomarlos, no practicarlos. Veamos otro ejemplo en relación a las insensatas. El mismo Yeshua también nos habla acerca de ello en Mateo 7:26. Nos dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es comparado a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces acá vemos como estas 5 mujeres prudentes, quiere decir que ellas tenían la Torá, tenían la palabra, y las insensatas no tenían esta palabra, no tenían la Torá, no estaban instruidas, no habían edificado su vida en la palabra, en la Torá del eterno Dios. Bien, ¿qué más nos dice acerca de ellas? Dice que tenían lámparas y en ellas tenían aceites. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver acerca de esto? Y ya definiendo estos conceptos, vemos que el aceite, no podemos en esta porción confundirlo con el aceite de la unción. Está hablando aceite para dar luz. Bien, el aceite de la unción era exclusivo para ungir a sacerdotes, para ungir a reyes. Era exclusivo para ellos, donde de esa forma lo capacitaban o lo declaraban para su función sacerdotal o para un reinado. Entonces, aquí hablas acerca del aceite para el alumbrado, y nos dice en Éxodo 27:20, nos refiere acerca de esto. Y tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión fuera del velo que está delante del testimonio. Y también nos dice en Levítico 24:2 acerca de esto, ordena a los hijos de Israel que te proporcionen aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. Esto es la menorá. Entonces vemos acá que el aceite que se usaba era de olivas machacadas para el alumbrado, para el aceite de las lámparas. Bien, ¿de qué nos habla esto? También tiene un significado con nosotros, porque al tratarse de olivas machacadas quiere decir que venía de la vid, bien, del olivo, perdón, venía del olivo. Entonces, Romanos 11 nos habla acerca del olivo. ¿Quiénes fueron reinsertados en el olivo? La casa de Efraín, que fue esparcida entre las naciones, fue insertada en el olivo verdadero, que es Israel, es el pueblo del eterno Dios. Entonces, al ser del olivo, esto tiene que ver también con nosotros producir un aceite, ser esas olivas que machacadas en las pruebas del Eterno para producir ese mejor aceite, para producir ese aceite que pueda servir para dar luz. Y también esto tiene que ver con nosotros porque somos el olivo, nosotros somos injertados en el olivo y nuestro aceite tiene que servir para dar luz. Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Entonces nosotros como sabios tenemos que ser esos que producen el aceite, o dejarnos mejor pasar por las pruebas del Padre para producir ese mejor aceite. Dice en el mismo versículo, más el sabio insensato todo lo disipa. Y aquí vamos para el siguiente concepto, que es acerca de las lámparas. Ya tenemos el aceite para poder dar luz. La lámpara tiene 2 significados. Yeshua habla de nosotros como una lámpara, pero también la palabra o los mandamientos se refieren a la lámpara. Bien, en Mateo 5:15 dice, tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. En el contexto
se refiere a nosotros como esa lámpara que está para producir luz. Proverbios 6:23 nos dice, porque el mandamiento es lámpara, es decir, la palabra del Eterno, y la enseñanza es luz. La instrucción del Eterno, su Torah, produce luz en nosotros. Es decir, que la lámpara, como ese mandamiento, está para ser encendida, para producir la luz. Nosotros, como esa lámpara, también que contiene los mandamientos en nosotros, que fue escrita la Torah en nuestros corazones, somos ese receptor para que a través del aceite que emanemos, que produzcamos, la luz de la instrucción de la Torah del Eterno Dios pueda emanar de nosotros. Entonces estas mujeres, vemos que 5 eran prudentes porque tenían aceite para seguir produciendo luz, pero las otras eran insensatas porque aunque tenían las lámparas, aunque tenían la lámpara que representa esos mandamientos, lámpara es a mis pies tu palabra, entonces ellas no estaban produciendo luz, se iban a quedar sin el aceite para poder permanecer en luz, y iba a venir tinieblas en ellas, iban a estar en oscuridad, se iban a mover en oscuridad. La luz en Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Bien, el Salmo 19 también nos habla acerca de que el precepto del Eterno produce luz a nuestros ojos. Y nuevamente acá vemos entonces esa relación. Que culminamos o concluimos con respecto a las 10 vírgenes. También tenemos que entender es el contexto en el cual Yeshua lo está mencionando. Ellas están para recibir al novio. Tenemos que entender cómo se daba una boda en nuestro pueblo anteriormente, y en base a eso Yeshua lo menciona. Ellos van a entrar a un lugar, a las recámaras, la puerta se cierra, dice que el novio llega. Para culminar el relato, el novio llega, las 5 prudentes que estaban allí, que sí tenían su aceite, ellas entraron con el novio. Las que no tenían aceite, que fueron a comprar, cuando llegaron ya el novio había entrado, ya la puerta había sido cerrada, ellas tocan para llamar, pero Dios dice, apartados de mí, nunca os conocí, yo no las conozco. Bien, ¿y esto qué tiene que ver con como les digo, el contexto de una boda? El novio entraba con su novia en esa cámara nupcial, las puertas se cerraban y nadie podía entrar, nadie podía molestar al novio, los testigos, todos los presentes, los invitados estaban allí para que se certificara la consumación de esa unión, de ese matrimonio en la cámara nupcial. Entonces esto tiene que ver, no hay en estos versículos una palabra que diga de salvación o de condenación. No tiene que ver con eso necesariamente, sino con la novia que entra con el novio y que estuvieron atentos, porque en este episodio termina, estén pues alertas, porque no saben ni el día ni la hora. En el versículo 42 del capítulo anterior, Yeshua también nos dijo, el día y la hora nadie sabe. ¿A qué se refería esto? Yeshua nos habla a un tiempo específico, porque Yom Teruah, la festividad, es conocida como el día escondido, porque cae en Rosh Hodesh, en principio de mes. Entonces, este día nadie sabe ni la hora, sino hasta después que testigos han avistado la luna, el primer haz de luna han avistado, entonces se anuncia que ya el día ha comenzado, o en el caso de Yom Teruah es el día de la festividad, el toque de shofar. Entonces, este día se refiere a Yeshua porque el día y la hora nadie sabe. Aquellos que están atentos, que tienen sus lámparas encendidas, que caminan en luz, van a identificar la llegada del novio. Entonces, esto también, para culminar aquí, no habla de un tema de salvación, sino de un tema de los que verdaderamente van a entrar en la cámara nupcial y los que con el novio, y los que van a quedar como convidados, como los invitados. Bien, no tiene que ver con salvación, y el Padre estableció sacerdotes en el mismo pueblo de Israel. Él estableció sacerdotes, unos que tenían una relación más íntima con el Eterno, estaban los levitas, estaba el resto del pueblo que no tenía acceso. Entonces es equivocado, pensar que todo el pueblo cristiano, llamado así, son la novia. Entonces todos van a ser novia, pero no nos enseña eso la palabra en varios episodios, además de acá, porque unos entraron a la cámara nupcial, pero las otras no pudieron entrar. Bien, entonces
Un poco alineado a esto nos habla también la parábola de los talentos. Dando continuidad entonces, la parábola de los talentos nos dice pues que un hombre al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Está un poco relacionado al episodio del capítulo 24, el final. A uno le entregó 5 talentos, a otros 2, a otro 1, cada uno según su capacidad, y después se marchó. El que había recibido 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Nos dice luego que el que tenía 2 también hizo lo mismo, negoció y ganó otros 2, y el que tenía 1, teniendo miedo de que perdiera ese talento, él agarró y lo enterró. No produjo más. Bien, no produjo más de esto. Entonces, después de un largo tiempo, volvió el amo de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos. Por cierto, perdonen acá, hago énfasis en que el novio, regresando a las vírgenes, y aquí está relacionado, el novio dice que demoraba en llegar, y aquellas que no tuvieron el aceite tuvieron que ir a comprar. Eso nos enseña también que está la misericordia del Eterno para que se complete la novia, se completen los escogidos, y entonces venga el novio, pueda venir el novio. Pero nos equivocaríamos si dijéramos tal día viene el Señor o tal otro día viene el Señor, porque muy posiblemente vaya a demorar, como lo dice aquí la palabra. Entonces, asimismo dice que después de un largo tiempo fue que el amo volvió a ellos, el siervo ajustó cuentas con ellos. Llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5, Señor mío, me entregaste 5 talentos, de aquí he ganado otros 5 con ellos. Y su amo le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nuevamente Yeshua hablando esta parábola en los tiempos relacionados a los tiempos finales. Bien, nos dice luego que vino igual el segundo, le dijo, Señor, lo que me diste lo produje, ahora 2 más, bien hecho, buen siervo y fiel, no poco fuiste fiel, no mucho te pondré. Luego vino el que tenía 1. Dice, Señor mío, yo sabía que eres un hombre severo, que sigues donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo, y por eso fui y escondí tu talento en el suelo. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces es muy importante mencionar esto, porque este que tuvo miedo no atesoró esto que se le había dado, que se le había otorgado para producir, para germinar, sino que él lo enterró. Y esto tiene un contexto desinteresado, esto tiene un contexto de no me importa mucho más aquello, sino más allá del temor que le dio el perderlo. Bien, él simplemente lo enterró y no lo va a utilizar porque lo podía perder. Entonces fue mucho mayor que la obediencia, la fidelidad ante su siervo, ante su amo, perdón, ante el Señor, para hacerlo producir. Su amo le respondió diciendo, siervo malo, indolente, sabías que siervo donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debiste haber puesto mi dinero en el banco, al menos dice acá. Y cuando yo llegara hubiera recibido lo mío con sus intereses. Despójenlo pues del talento y entréguenselo al que tiene los 10 talentos. Porque al que tenga le será dado y se le añadirá, pero al que no tenga aún lo que tenga, se le quitará, nos dice allí. Así el bonito arrójenlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces vemos que se le han dado significados en relación a estos significados financieros, hablando de que el Señor les entregó dinero para esto producirlo, y que así también nosotros tenemos que producirlo. Se ha hablado también de nuestros talentos, de si yo soy hábil con la música, entonces yo tengo que poner a producirle con la música. Bien, no critico nada de esto, pero el contexto que nos enseña en estos versículos y los anteriores, los siguientes y los anteriores, es acerca de estos tiempos finales. Bien, entonces también tiene que ver con Mateo 13, también Yeshua habla las mismas palabras con las que culmina este episodio. Y vamos a ver, dice, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Yeshua enseñando a la multitud, y también lo dijo con respecto a los talentos, también era una parábola. Él respondiendo dijo, porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. Porque al que tiene le será dado y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será
quitado. Bien, aún lo que tienen les será quitado. Entonces, quiero finalizar y ya hacer el comentario en 1 Corintios 4. Dice, así, considerémonos todo hombre como servidores del Mesías y administradores de los misterios de Dios. Yeshua dijo, porque a ustedes les he dado a conocer el misterio de los cielos. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bien, y aquí, y en relación a la parábola de los 2 talentos, no está hablando de finanzas, no está hablando de que las finanzas del reino, sino de la fidelidad para dar a conocer, para reproducir los misterios del reino de los cielos, así como les fue dado a conocer a los discípulos y a nosotros se nos ha dado a conocer, así también nosotros tenemos que enseñarlo. Cada uno obviamente con los dones, con las capacidades, en la posición en la que cada uno de nosotros hemos sido colocados para de esa forma entregar al Mesías, entregar al Señor el cumplimiento de todo aquello. Bien, aunque esto también puede estar relacionado a el reino milenial, porque vamos a reinar con él y a cada uno de nosotros se nos va a dar una administración dentro de su gobierno para la labor de cada uno de nosotros. Sin embargo, hasta hoy tenemos que reproducir como esa lámpara haciendo esa luz de esos misterios del Eterno, y por eso enseñamos acerca de la Torá del Eterno, de los principios que permanecen vigentes en su palabra, y la Torá, y que la Torá no ha sido abolida, no es que ya no tenemos que prestarle atención, sino que allí tenemos la justicia del Padre, la rectitud del Eterno, su misericordia que se manifiesta en Yeshua, pero nos da el fundamento para que nosotros también la podamos reproducir. Bien, en el mismo contexto, para no salirme, voy a darle el paso al pastor Luis para que vamos culminando así el capítulo. Así es, continuamos entonces en el versículo 31 y estamos específicamente en el juicio de las naciones. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos malachim vengan con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Como yo refería anteriormente, todo esto entra en el contexto del final del Olam Casé. Hay que ubicarnos en contexto, porque si tú lees, por ejemplo, algunos confunden esto con el juicio ante el gran trono blanco, que usted lo puede ver en Apocalipsis, ¿verdad? Pero no es el juicio ante el gran trono blanco, está hablando del contexto cuando Yeshua venga en su segunda venida y cuando esté, por supuesto, ponga sus pies en el monte de los olivos, él vendrá a establecer, como ya dije, a hacer una diferenciación, es decir, por ejemplo, cuando se habla del fin del siglo, en la parábola del trigo y la cizaña, dice que los segadores son los ángeles, la siega será el fin del siglo, y el enemigo que sembró es Hasatán, que sembró la cizaña es Hasatán. Entonces, esa parábola del trigo y la cizaña está unida a esta referencia que nos da las Escrituras cuando habla del juicio de las naciones. Porque esa parábola me habla específicamente de cómo va a ser lo que yo te dije anteriormente, la vendimia y la siega. El Señor va a separar a las ovejas de los cabritos, va a separar el trigo el trigo específicamente de la paja o la cizaña. Entonces, cuando me habla específicamente, como te dije anteriormente, de la vendimia, se refiere a que cuando Yeshua venga, él va a juzgar a los ejércitos del antimesías, pero cuando se siente en su trono de gloria, cuando se siente digamos, a establecer con vara de hierro, porque dice la Escritura que él con vara de hierro y como vasija de alfarero desmenuzará a las naciones que vinieren contra Jerusalén. Entonces, en el Salmo 2 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia en las naciones y como posesión tuya en los confines de la tierra. Pero en Apocalipsis te dice que él, cuando venga, dice que vendrá en un caballo blanco. En sus mulos tendrá un hombre que escrito el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tendrá en su cabeza muchas diademas. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él las regirá con vara de hierro, como vasija de alfarero las desmenuzará. ¿Por qué razón
Porque el gobierno que él va a instaurar en la tierra para entrar en el Atif Labó, los 1000 años, cuando dice la escritura que específicamente en Isaías 14 dice que hasta los cipreses del campo clamarán, ni siquiera cortador ha subido hacia nosotros. ¿Por qué? Porque todo el ecosistema de la tierra será restaurado en ese tiempo, por causa de que Yeshua estará gobernando la tierra. Entonces, para él establecer ese gobierno, para él gobernar específicamente desde Jerusalén, es necesario que él imponga un orden específico. Quiere decir que será abolida la democracia, será abolida la dictadura, será abolida todos los sistemas de gobierno e ideologías de la tierra, el izquierdismo, el derechismo, el centro izquierda, todos, absolutamente, toda la monarquía. Será, yo no le diría teocracia, porque teos no me identifique con nuestro Padre eterno. Sencillamente es un gobierno del cielo, es un gobierno de Adonai, de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Kadosh Baruj Hu, de nuestro Adonai, de nuestro Shaddai, de nuestro Elión. Será un gobierno que solo él conoce y solo él puede implementar. Nadie más puede implementar un gobierno de esa manera. Así que yo no le llamaría teocracia, porque la palabra teos no me identifica hacia Dios. Es una palabra absolutamente pagana, porque viene de Grecia. Y todo lo que viene, y todo en ese sentido está unido, el teos está unido a Zeus, pero no está unido a nuestro Abba Kadosh, a nuestro Akadosh Baruj Hu, a nuestro Rey, a nuestro Adón, a nuestro Señor. Entonces, pueblo, la Escritura dice que Él se sentará para juzgar a las naciones. Recuerde que Él le dijo a los apóstoles que ellos se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿En qué momento lo van a hacer? Cuando Él venga, en su segunda venida. Él juzgará a las naciones. Separará a los cabritos de las ovejas y les dirá a los de la izquierda: tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, estuve enfermo, no vinisteis a mí, estuve en la cárcel, no me visitasteis, estuve desnudo, no me recogisteis. Y ellos preguntarán, fíjate, primero les habla a las de la derecha, a las ovejas, a los hijos, a los que fueron separados por los malajín, a los que fueron, como la Escritura les llama, a los que fueron escogidos, y les dirá: venid bendito de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en prisión y vinisteis a mí. Fíjate que nuestras obras, la maleta de obras, dice la Escritura, dice Pablo en Efesios, somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que Él nos preparó una maleta de obras, según la asignación y el propósito, por causa de nuestra salvación, la asignación y el propósito, por causa de nuestra redención. Él nos dio una maleta y un transitar profético para que en esa carretera nosotros manifestáramos buenas obras. ¿Por qué? Porque la vida está en nosotros, la semilla, la palabra está en nosotros. Nacimos, fuimos engendrados de la palabra, y todo aquel que ha sido engendrado de la palabra tiene que demostrar que ha sido engendrado por las buenas obras. Si no, ¿cómo tú puedes demostrar la emuná que tú tienes? La Escritura dice que la fe sin obras es muerta, pero ¿en qué sentido? La emuná sin obras es muerta en el sentido de que la obra se convierte en el fruto de la emuná. Entonces, cuando la Escritura me dice específicamente, se nos congeló la imagen. Okay. Cuando la Escritura me dice específicamente que, por ejemplo, te lo dice Jacobo, también te lo dice las cartas de Juan. La primera carta de Juan dice que en qué se demuestra, qué se comprueba que tú estás en la fe de Mashiach, en la fe de Yeshua. Que tú guardas sus preceptos, que tú guardas sus mandamientos. ¿En qué se comprueba que tú estás en la fe de Mashiach? ¿En qué se comprueba la fe de Abraham? ¿En qué se comprueba la emuná de Abraham? Que cuando él tuvo emuná, demostró llevando a su hijo al monte Moria, donde lo fue a sacrificar. Y la fe, la emuná, actuó juntamente con sus obras para demostrar, para hacer una evidencia, para hacer una evidencia como fruto de su emuná. Entonces,
no es que la obra en sí misma, sin Yeshua, justifica. Estoy diciendo eso. Sino que la obra es una evidencia de que tú has nacido, has sido engendrado por la Torah viviente que es Yeshua. Por eso dice, fuimos creados en Yeshua, somos hechura suya. Fuimos creados en Mashiach para buenas obras, la cual Él edificó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si tú me dices a mí, tú estás, por ejemplo, en el Islam, y tú me dices a mí que tú estás haciendo buenas obras, porque el Islam establece buenas obras, el catolicismo establece buenas obras. Si tú me dices que vas a ser salvo por los preceptos, los prescritos por el Islam, entonces no me digas que vas a ser salvo por las buenas obras que te prescribe el Islam. Porque el Islam prescribe también unas largas oraciones, unos sacrificios que ellos demandan. No. Es que no es que la obra en sí te va a justificar. La obra es una evidencia, específicamente hablando, de que tú has entrado. Es decir, la obra tiene que ser una evidencia de que tú has nacido de la palabra. La obra tiene que ser una evidencia de que tú has nacido de la Torah viviente. La obra tiene que ser una evidencia. Si tú, como dice Santiago, Jacobo, si tú le dices a tu hermano, ve y caliéntate y vístete, teniendo tú que darle, ¿cómo mora el amor de Dios en tu vida? ¿Cómo mora el amor de Hashem? ¿Cómo mora el amor de Yeshua? ¿Cómo mora el amor del Padre? Si tú teniendo vestiduras y tú teniendo cómo alimentar a tu prójimo, cómo alimentar al enfermo, tú pudiendo visitar, tú pudiendo ir a donde está el encarcelado. Entonces lo que te está queriendo decir, lo que nos está queriendo decir la palabra es que el verdadero, por decirlo de esta manera, el verdadero evangelio no tiene que ver con toda esta ambición que estamos viendo hoy en día. No tiene que ver con todo este materialismo, no tiene que ver con todas estas ansias de poder, donde la predicación se puede ver en la epidermis y que te tengan que ellos decir sus intenciones de su corazón. El tipo de predicación se puede ver en la epidermis, que lo que se quiere es el poder. Lo que se quiere hacer es el centro de atención. Lo que se quiere es el afán por el dinero. Entonces, lo que me están diciendo aquí es que cuando yo atiendo al enfermo, cuando yo visito al enfermo, cuando yo visito al menesteroso, cuando yo demuestro el régimen del Eterno, cuando yo visito al que está en la cárcel, cuando yo visito, por ejemplo, a la prostituta, cuando yo visito, eso es Torah, eso es vivir Torah. Pero hoy no se enseña eso. Hoy se enseña todo es éxito, 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 éxito. Yo estoy cansado, me perdonan, si hay alguien que se ofende con esto. Yo estoy cansado hasta la saciedad de toda esta predicación sobre éxito. Y yo no estoy en contra del éxito, sino que estoy en contra de todo esto que se ha enseñado para camuflar el deseo de poder y usar a Dios como pretexto. Entonces, si yo tomo a Dios y lo utilizo como el vehículo de un corazón no quebrantado, de un corazón no renovado, de un corazón no rendido al Eterno, eso es perverso. Dios no puede ser el vehículo de una motivación errada, porque eso es religiosidad. Si yo utilizo a Dios como una careta para poder esconder mis motivaciones y mis ansias de poder, estoy pervirtiendo el mensaje. Entonces, el 90% o el 80% de los mensajes de éxito que hoy se dan o que se han venido dando son mensajes que están con la semilla de la corrupción. ¿Por qué? Porque una persona materialista jamás va a ir a restaurar a un enfermo. Una persona materialista va a tener demasiados prejuicios para meterse en una cárcel. Una persona materialista va a tener demasiados prejuicios para meterse donde está un enfermo de cáncer, donde está una persona pobre, para meterse en una choza de una gente pobre. No se va a ir a meter allí porque tiene demasiados prejuicios, porque lo que su mente busca, lo que su corazón busca a través del evangelio o a través de la Torá o a través de la escritura es usarla para su propia ambición. Entonces, si tú estás usando la palabra
y espero que esté escuchando a alguien que esto le haga retumbar en su corazón. Si tú estás usando la palabra, si tú eres un predicador y estás usando la palabra, pero tienes gente de tu congregación que muchos de ellos están muriendo de COVID y otros de ellos han perdido su empleo y tú sigues sacándole dinero, exigiéndole ofrendas con una pistola, entonces no estás viviendo el verdadero mensaje de la Torá. No has entendido lo que dice, no has entendido la misericordia, no has entendido el régimen, no has entendido la compasión de Dios. Y por esa razón, muchos de esos van a ser en este tiempo cambiados. Muchos de esos van a ser destronados de su imperio religioso. Y van a ser tomados los que estén llenos de misericordia en los tiempos finales. El Señor va a hacer un cambio de sacerdocio, los que tengan misericordia, los que atiendan a los enfermos, los que vayan, los que verdaderamente se ensucien, los que verdaderamente tengan humildad en su corazón, los que verdaderamente intercedan, los que pagan un precio, no los que enseñen materialismo y superficialidad, sino como dice aquí en la Escritura, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo, forastero y me acogiste, desnudo me cubriste, enfermo me visitaste, en la prisión y vinisteis a mí. Ese es el verdadero mensaje. Esa es la verdadera emuná. Todo lo demás es superficialidad. Todo lo demás es falsedad y mentira. Y el Señor le dice, para concluir, el Señor le dijo a los de la derecha, heredad del reino, preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda, que también les hizo la misma pregunta, y le dice, él les dijo específicamente, cuando estuve enfermo no me visitaste, cuando estuve desnudo no me cubriste, cuando estuve en la cárcel no vinisteis a mí. Y le dijo, malditos al fuego eterno preparado para Satán, para Jailel, para el diablo, sus ángeles. ¿Por qué? Porque vivían o sea, eran personas en ese momento, el Señor, eran cabritos, no eran del redil del eterno Dios. ¿Ok? Entonces espero que eso haya quedado bastante claro, pueblo. En el nombre poderoso de Yeshua, yo oro sobre tu vida y proclamo que en este tiempo vamos a vivir de verdad la profundidad del mensaje del reino de Dios. Que no lo vamos a vivir con superficialidad. Que no lo vamos a vivir con un corazón que verdaderamente no tiene peso. Yo proclamo que la revelación del Padre, el amor de Adonai, será manifestado a través de obras que evidencien nuestra emuná. Que nuestra emuná no será una pantalla, que nuestra emuná no será simplemente ficción, que nuestra emuná no será simplemente delante de los demás, pero no con profundidad, no con verdad. Yo proclamo que viviremos verdaderamente el evangelio, el mensaje. Lo viviremos en evidencia de buenas obras, en evidencia de un reflejo de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Yeshua lo proclamo sobre tu vida, que la palabra penetra hasta romper y producir. Amén. Y amén. Shalom, les bendigo. Bendiciones para todos.